tanto en empresas públicas como en empresas privadas. Entonces vamos a estar hoy día viendo algunos ejemplos, por supuesto, cuál es la importancia de esos documentos, cómo lo podemos gestionar y también viendo alguna casuística, ¿no? Porque la idea es que también ustedes puedan ver alguna casuística de este tipo de documentos y archivos que se generan en ambos sectores. Claro está que los documentos que nosotros podemos apreciar en el sector público y privado pueden variar, ¿no? Pueden variar porque las funciones del sector público en particular son distintos, ¿no? A lo que busca el sector privado, ¿no? Recuerden que el sector privado, su objetivo siempre va a ser un beneficio económico, ¿no? Mientras que el sector público, pues en general, digamos, su objetivo es un impacto, un beneficio social, ¿no? De que todo lo que se haga con los fondos del Estado se genere un impacto social en las personas, en las comunidades. Por eso mismo, los documentos pueden variar de alguna u otra forma, ¿no? Casi en su totalidad, diría yo, ¿no? Porque no es lo mismo los documentos que se generan en el sector privado, dado que actualmente en el sector privado se prioriza el tema del documento electrónico, ¿no? Del documento digital. Mientras que en el Estado, por temas de respaldar todas las acciones que se puedan hacer, sí o sí, por toda acción que nosotros queramos hacer, se tiene que justificar mediante documento, ¿no? Entonces, por esa razón, ahí está una de las grandes diferencias. Pero bueno, entonces ese es nuestro tema del día de hoy y vamos a, no, antes de ver de repente empresa pública, empresa privada, directamente yo les quiero mostrar para que más o menos tengan idea ustedes de qué estamos hablando cuando nos referimos a documentos, ¿de acuerdo? Ya nosotros hemos dicho que un documento básicamente es una información, puede ser en físico, puede ser en digital, ¿no? Entonces, yo les quiero mostrar un ejemplo para que más o menos tengas idea de lo que estamos hablando o de lo que se refiere cuando hablamos de documentos. Miren, por ejemplo, vamos a hablar de una de las instituciones del Estado más representativas, ¿no? Que es la SUNAT, que es la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Uno de los documentos más representativos, yo diría, de esta entidad, ¿no? Recuerden que la SUNAT es la encargada de recaudar los impuestos, ¿no? Para que luego de ahí se generen, digamos, los ingresos para poder hacer las obras, ¿no? Que el Estado hace. Bueno, para que la SUNAT pueda funcionar de manera organizada, jerárquica, como ya está establecido, uno de los documentos que tiene y que posee es el manual de clasificador de cargos. ¿En qué consiste este manual de clasificador de cargos? En el sector público esto se le conoce como manual de organización y funciones, el famoso MOF. Bueno, acá le colocan como manual de clasificación de cargos, que en realidad es muy similar. Entonces, ¿qué contiene este documento? Miren, es un documento de 21 páginas, donde básicamente va a contener todos los puestos que existen en esta institución, ¿no? Por eso es que cuando vemos una convocatoria de una de estas instituciones del Estado, normalmente sacan la información digamos, del puesto de estos documentos, documentos que ya tienen definidos, establecidos y que claramente esto les sirve. Yo les pregunto a ustedes, a ver si me van captando la idea, un manual de clasificador de cargos, ¿ok? ¿Para qué les sirve en este caso a la SUNAT? Básicamente un manual de clasificador de cargos es donde está, por ejemplo, el perfil del puesto del trabajador, cuáles van a ser sus funciones, cuáles van a ser sus obligaciones, ¿no? Eso básicamente tiene un manual de clasificador de cargos, así como también está el perfil del trabajador, ¿no? ¿Qué debe tener? ¿Qué requisitos debe tener? ¿Qué educación debe tener? ¿Qué experiencia debe tener? ¿Qué habilidades debe tener? Yo les pregunto a ustedes, este manual de clasificador de cargos, ¿para qué le ayudaría a la SUNAT, básicamente? ¿Qué le va a permitir este documento tan relevante? ¿Qué área principalmente creen ustedes que va a utilizar este manual clasificador de cargos? ¿Mm? Recursos humanos, lo dice Jefferson, correcto.
¿no? El área principal que va a utilizar este documento es recursos humanos, porque claramente tiene que ver con el proceso de selección de personal, ¿no? Jefferson nos habla de reclutamiento y selección de personal, por supuesto, ¿no? María también nos hablaba de recursos humanos. Muchas gracias. Efectivamente, y toda empresa, pública o privada, debe contar con este documento, porque esto le va a permitir, de cierto modo, seleccionar a la persona ideal para ese puesto. Pero en muchos de los casos sucede lo contrario, ¿no? O sea, contrato primero a la persona y luego quizás hago la descripción del puesto. Es al revés. Cuando yo quiero contratar personal, ¿de acuerdo? Lo primero que tengo que hacer es seleccionar, perdón, elaborar el perfil del puesto de trabajo, ¿no? De acuerdo a las necesidades de la organización, ¿no? ¿Qué se requiere para este puesto de trabajo? Si es para una jefatura, o si es para un vendedor, o si es para un cargo administrativo en la gestión pública. Entonces tienes que empezar definiendo, ¿no? ¿Cuál es el perfil que requiero? Educación, sobre todo para empezar, ¿no? Educación, formación académica. Quiero que sea técnico, quiero que sea simplemente egresado técnico, creo que sea universitario, que tenga maestría, que tenga doctorado. Va a depender claramente de la complejidad del puesto de trabajo que se está analizando. ¿No? ¿Qué habilidades debe tener? Debe saber, debe dominar Excel, debe dominar otras habilidades o lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, estos documentos básicamente van a facilitar el trabajo y van a permitir de que, de cierta forma, el proceso de selección de personal sea lo más efectivo posible. Entonces, ¿cuál es el problema muchas veces de las empresas MIPES que yo siempre hablo? Porque hablo de las MIPES porque en realidad representan el 95 y 98% del total de las empresas en el país. O sea, nuestro país se mueve por pequeñas empresas. Por eso es que lo más probable es que la mayoría, a lo mejor de ustedes, cuando vayan a laborar, probablemente caigan en una MIPE. Normalmente las MIPES no tienen ese tipo de documentos. Entonces, por eso es que muchas veces al momento de seleccionar al personal ideal, idóneo, no lo van a poder hacer porque no tienen un bosquejo de lo que se necesita para ese puesto de trabajo. Y al final se termina lo mejor contratando personas que no son idóneas para dicho puesto. Entonces, claramente, esto nos permite a nosotros poder, estos documentos, poder tomar mejores decisiones. Ahora, usted, por ejemplo, ¿usted podría elaborar un MOF? Claro que sí. Usted sí puede elaborar un MOF o está en la capacidad de hacer un MOF. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las partes del MOF más o menos para que vaya viendo? ¿No? El objetivo, el alcance, la base legal en este caso, porque es del Estado. Por ejemplo, bueno, estas son definiciones de términos, qué es cargo, qué es clasificación, pero vamos al punto, a lo que nos interesa, ¿ya? Para ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí está lo que es el tema del cuadro resumen de cargos estructurales, ¿no? Está el puesto, la sigla y el cargo estructural. Pero pasemos a ver un ejemplo preciso para que lo puedan entender ustedes. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a ver algo más práctico. Miren, en toda institución pública siempre van a existir los empleados de confianza, el personal de confianza, ¿no? Por ejemplo, para que tengan una idea, los ministros, ¿no? Que cada presidente determina, básicamente son empleados de confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque cada presidente básicamente elige su gabinete, y eso quiere decir que es empleado de confianza, ¿de acuerdo? Eh, digamos, las municipalidades u otras entidades también tienen esa, digamos, eh, digamos, esa opción de poder seleccionar a su personal de confianza, pero obviamente no todo puede ser personal de confianza, ¿no? Un máximo entre 5 y 10% del total del personal, o sea, no todos pueden ser personal de confianza, solamente puestos clave, ¿no? Puestos clave que representan obviamente, digamos, información valiosa que no se puede a lo mejor contratar a cualquiera, sino a personas de tu entera confianza. Por ejemplo, aquí, hablemos del empleado de confianza. Nos dice, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus funciones? Funciones del cargo. ¿Qué requisitos debe de tener? Ahí está la formación académica, ¿no? ¿Qué experiencia debe tener? Por ejemplo, aquí habla de 8 años de experiencia en general. Y no solamente te habla de experiencia general, sino que también es muy importante determinar en un perfil como este la experiencia específica. Porque esa experiencia específica, de cierto modo, te va a asegurar que la persona que tú contratas ya domina esos temas o ya domina esa área.
Así que es muy importante agregar la experiencia específica, por ejemplo, en este documento que es el manual de clasificador de cargos, ¿no? ¿Qué requisitos debe tener? Ahí están los requisitos adicionales, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces, para que más o menos tengas una idea a lo que se refieren los documentos y, por supuesto, su importancia, su importancia en las organizaciones. Y así, ¿no? De esa manera se va describiendo cada uno de los puestos y a cada puesto las funciones, sus requisitos, tanto formación académica, la experiencia que debe tener, y básicamente algunos requisitos adicionales que va a depender claramente de la necesidad del puesto de trabajo que se está planteando. Por eso yo les digo a ustedes, si en algún momento llegan ustedes a una empresa, a una MIPE, y ven que no tiene, por ejemplo, un manual de organización y funciones, ustedes podrían plantear este documento como una solución, como una propuesta de mejora. ¿Para qué? Para que esta MIPE, para que este pequeño negocio, para que esta mediana empresa pueda seleccionar un mejor talento y de esta manera también le ayude a crecer. Recuerden que la base principal de una organización, sea pública o privada, son las personas, el recurso humano. Por lo tanto, es sumamente importante que de estas empresas, estas organizaciones, traten de captar al mejor talento. Y para eso, uno de los documentos que en mi experiencia considero que es clave es justamente este manual de organización y funciones que se le conoce más en el sector privado. Y en este caso hablamos del manual del perfil de cargos, cuando hablamos aquí, en este caso en la SUNAT, un caso específico. Pero que al final en realidad es lo mismo, ¿correcto? Ahora yo les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es el insumo previo para elaborar el MOF o para elaborar este manual? ¿Qué insumo previo usted o deberíamos consultar para elaborar el manual, ¿no? Recuerden que el manual es la descripción de todos los puestos de trabajo que existen en una organización. Yo les pregunto a ustedes, en este caso, este manual de clasificador de cargos, o MOF en el sector privado, así se le conoce, ¿cuál creen que es el insumo previo para elaborar este tipo de documento? ¿Mm? ¿Cuál es ese documento previo que deberíamos nosotros tener en cuenta para elaborar este manual de organización y funciones? El ROF, de acuerdo, Jefferson, el reglamento de organización y funciones, pero más que el ROF, también deberíamos considerar el organigrama, ¿no? Básicamente donde está la estructura de la organización. En el ROF también, por supuesto, ¿no? ROF y el organigrama son los elementos o insumos previos que deberíamos considerar para nosotros poder elaborar un manual de organización y funciones idóneo, eficiente. ¿Ya? Un organigrama básicamente representa la estructura jerárquica de la organización de todos los puestos y unidades que existen en dicha empresa, en toda organización, ¿no? Básicamente, nos dice Erika, organizar el equipo de trabajo, por supuesto. Y ese es uno de los grandes problemas, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, en las medianas empresas sobre todo. No tienen definida una estructura, ¿no? Muchas veces dicen, ¿a quién le hago caso? Le hago caso al hijo, a la mamá, al papá. ¿Por qué? Porque se mezcla el tema de familia con empresa y eso no debe suceder. Debe estar bien definido la estructura jerárquica en una organización para que exista orden, básicamente. Eso yo se lo recomiendo. Si tienen un negocio familiar, empresa, conocido, o están trabajando en una mediana empresa, es muy importante que se establezca una estructura jerárquica. Es así y solo así como va a funcionar una empresa o una organización. Básicamente en el sector privado ya todo está jerarquizado, ya están los puestos definidos, ¿no? Eso sí, digamos, se tiene. Ahora, ¿no? De que funcione bien o no, ya es otro asunto, pero de que lo tienen, lo tienen. Muy bien, entonces a eso se refiere, quería empezar con esto básicamente, y aquí también tengo un ejemplo de ROF de la SUNAT, ¿no? Es un documento, imagínense, de 304 páginas, el reglamento de organización y funciones, básicamente en este caso de la SUNAT, ¿no? Miren, 304 páginas del reglamento de organización y funciones, ¿no? Ahí está. También básicamente aquí lo que se establece es una descripción, ¿no? Una descripción de los puestos de trabajo, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer cada puesto de trabajo? ¿Cuáles son sus funciones, básicamente?
¿no? Entonces, de todos los puestos de trabajo de manera mucho más detallada. Aquí básicamente no se habla tanto de perfil, sino cuáles son las funciones que va a hacer, digamos, dicho personal. Bueno, para que más o menos tengan una idea, jóvenes, y con esto quería empezar para que sepan de qué lo que, cuando nos digamos más adelante, documentos, ya, bueno, a eso básicamente se refiere. ¿Correcto? Entonces, bien, vamos a ir allá. Bueno, creo que sí está, sí se ve la diapositiva, sí se ve, ¿no? Me parece que es como está en el mismo PDF, me parece que sí se ve todos los cambios que haga. Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar. Muy bien, entonces, yo quería empezar con la siguiente pregunta, jóvenes. ¿De acuerdo? Para un poquito ver qué tanto han revisado el material, qué tanto han estado atentos en las clases pasadas. Les quería preguntar y les quiero preguntar y les pregunto ahora, ¿cuál es el ciclo vital de los documentos? En las sesiones pasadas siempre hemos hablado de 3 fases de los documentos. A ver si en el chat me colocan la alternativa correcta. En este caso tenemos 4 alternativas: archivo de gestión, archivo científico y archivo histórico, la alternativa A; la alternativa B, archivo de gestión, archivo central y archivo peruano; la alternativa C, archivo de gestión, archivo central y archivo histórico; alternativa D, archivo de gestión, archivo central y archivo principal. Me gustaría ver sus respuestas en el chat para ver qué tanto van captando y revisando el material que estamos compartiendo. Esto básicamente es la esencia de todos los temas que vamos viendo hasta ahora, ¿no? El ciclo vital de los documentos. A ver, los leo. Juan Carlos nos dice la alternativa C. ¿Y el resto? ¿Cuál es su respuesta? Muchas gracias, Juan Carlos, por participar. ¿Nadie más se atreve a dar, digamos, una respuesta? ¿Creen ustedes que está bien la respuesta de Juan Carlos? A ver, los animo o los invito a participar colocando su respuesta en el chat de esta plataforma. Erika nos dice la alternativa D. Diego nos dice la alternativa C. Liñán nos dice la alternativa D. Johari Ventura nos dice la alternativa D también. C y D, ¿no? Está ahí repartido, ¿no? C y D, C y D. Listo, muchas gracias a las personas que han participado. Bueno, básicamente la respuesta sí, efectivamente está entre la C y la D, ¿no? ¿Ok? Pero en este caso, la alternativa correcta, y que lo vamos a afianzar ahorita, ya, básicamente es la alternativa C. Bueno, no marcó, vamos a ver si puedo marcar por acá, a resaltar es. Ahí. No, quiero marcar solamente la alternativa, ahí está, correcto. La alternativa correcta es la alternativa C, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que básicamente existen 3 etapas principales al momento de ver el ciclo de los documentos, ¿no? El archivo de gestión, que básicamente son los archivos diarios que debemos tener organizados porque los vamos a necesitar para nuestras actividades diarias, ¿no? Y que deben estar a la mano siempre, recuerden eso, que eso sí hemos dicho. El archivo central ya es el archivo, digamos, que tiene la propia entidad, ¿no? Ahí, a la mano, cerca nada más, es el archivo central. Y luego, por supuesto, el archivo histórico, donde ya se pasa información que probablemente no vayamos a necesitar en un mediano o corto plazo, ¿no? El archivo histórico que puede juntar información de varias instituciones, ahí va básicamente. ¿De acuerdo? Serían 3 etapas: archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. Y para eso, nosotros aquí tenemos en la siguiente lámina un recuento de esto, ¿no? El ciclo vital documental, ahí lo tenemos. El archivo de gestión, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Es aquel en donde se reúne la documentación en trámite
en busca de solución a los asuntos iniciados. ¿No? Básicamente es los archivos, los documentos que necesitamos para el trabajo diario que vamos a realizar. El archivo central, ya más o menos lo dijimos, viene a ser en este caso una unidad administrativa donde se agrupan documentos transferidos, trasladados por los distintos archivos de gestión, obviamente de la primera etapa de la entidad, una vez finalizado su trámite, una vez que, digamos, ha terminado su función. Y en el archivo histórico, básicamente, se transfieren desde el archivo central los documentos de archivo de conservación permanente. Aquí básicamente van documentos que realmente son importantes, ¿no? Para justificar las acciones que se han venido realizando. Muy bien, entonces, dicho esto, yo les hago la siguiente pregunta, ¿no? También un poco para incitarlos a participar. ¿Qué documentos conoces en la gestión de archivos públicos y privados? Quisiera que en el chat me comentes algunos de los documentos que tú probablemente hayas visto, ¿no? Que se generan en la gestión de archivos públicos y gestión de archivos privados. Probablemente algunos o varios o muchos de los documentos, digamos, se pueden ver en ambos tipos de gestiones, ¿no? ¿De acuerdo? Sobre todo en la parte a lo mejor de finanzas operativas, ¿no? Por ejemplo, documentos que se generan en el proceso de pago en el sector público, por ejemplo, ahí está la orden de compra, ¿no? Y que también existe la orden de compra en el sector privado. ¿Se dan cuenta? En ambos casos se habla de orden de compra. También hablamos de cotizaciones en el sector público y también hablamos de cotizaciones en el sector privado, por ejemplo, ¿no? Son documentos que se van a ver en ambos lados de manera muy representativa. Por ejemplo, las facturas, ¿no? Que es ya básicamente para pagar el bien o los servicios, lo mismo, ¿no? Lo podemos ver en el sector público y también en el sector privado, por mencionar unos ejemplos, ¿de acuerdo? Para que más o menos a lo que voy. Pero en el campo administrativo yo sí considero que hay documentos claramente definidos, ¿no? Y que se utilizan más en el sector público que en el sector privado. A ver, lo leo en el chat más o menos para ir leyendo sus respuestas. Por acá nos habla Johanny Ventura, ¿no? Los memorándums, claro, los memorándums en el sector público en realidad son muy comunes, así como los oficios circulares, ¿no? O informes múltiples, son muy comunes en el sector privado, público, perdón, ¿de acuerdo? Los oficios, los memos, la orden de servicio, ¿no? Claro que sí, nos habla Juan Carlos, muchas gracias. Erika nos habla de las cartas, los oficios, los memorándums, resoluciones, ¿no? Considero que uno de los documentos que sí marca una diferencia importante en el sector público y privado es la resolución. ¿No? La resolución es básicamente que las emite o las genera el titular de la entidad para aprobar cualquier actividad o proyecto o acción. ¿No? Las cartas, también nos habla Verónica, ¿no? Los presupuestos, correspondencia oficial, por supuesto, los presupuestos, nos habla María, claro que sí, ¿de acuerdo? Dice María Victoria, fui secretaria de mesa de partes y civil debidamente sus legajos. Correcto, correcto, Viñán, muchas gracias. Listo, listo, gracias por su participación, estimados participantes. Bien, entonces, aquí tenemos una lista general, ¿no? De los documentos que podemos ver tanto en el sector público como en el sector privado. Ustedes ya lo dijeron, ¿no? Actas oficiales, básicamente. ¿No? Básicamente son documentos que se registran de manera formal las decisiones y deliberaciones de reuniones, asambleas o comités. Y que básicamente este tipo de reuniones o asambleas son muy comunes en el sector público. También lo podemos utilizar una acta, digamos, en el sector privado, pero en realidad donde yo he trabajado, sector privado, que también he trabajado regular parte de mi vida en el sector privado, sobre todo en la parte operativa, es muy poco común ver que que se va a generar una acta por tal cosa, ¿no? No, es muy poco, digamos, lo que se puede ver. En este caso se habla de siguiente documento, normativas y leyes, ¿no? Textos legales que establecen las regulaciones y normas que rigen la actuación de las entidades públicas. Aquí en realidad, pues, está clarísimo, no solo van a existir normas y leyes, básicamente en el sector público, ¿no? En este caso, el sector privado, pues no puede o no tiene la facultad de generar normas y leyes, simplemente las acata.
Expedientes de personal. En este caso sí considero que es un documento que se ve en ambos lados, ¿no? Tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? Porque en ambos casos se gestiona, digamos, personal y se tiene que armar sus expedientes, ¿de acuerdo? Presupuestos y estados financieros. Eh, También considero en ambos sectores, porque en ambos rubros se puede ver los presupuestos, digamos, y estados financieros. Claro que puede cambiar dependiendo del contexto de la organización. Las correspondencias oficiales son muy comunes en el sector público para responder cartas o emails o solicitudes. Bueno, documentos en la gestión privada. Vamos, básicamente los contratos comerciales, ¿no? Contratos comerciales, básicamente en sector privado. Factura y recibos, como ya les mencionaba, ¿no? Documentos que se pueden generar en ambos sectores. Políticas internas. En este caso, cuando hablamos de políticas, nos estamos refiriendo al compromiso que va a asumir una empresa en un determinado sector. Por ejemplo, toda empresa tiene su política de seguridad y salud en el trabajo. Básicamente, en esa política, ¿qué se establece? El compromiso de la empresa hacia los trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La política de la organización o de la empresa tal o tres ositos es, digamos, digamos, proteger a las personas o resguardar a las personas, digamos, para que no sufran accidentes, no equiparlos con EPPs, que trabajen en zonas seguras, ya, ese es el compromiso, no es una política, es un compromiso de la empresa. También existen las políticas medioambientales, es decir, cuál es el compromiso de la empresa, en este caso privada, con el tema de la contaminación del medio ambiente, ¿no? ¿A qué se compromete? Esa es una política. ¿De acuerdo? Para que más o menos lo tengan en cuenta. Informes de auditoría también muy comunes en el sector público-privado, diría yo en este caso, y los registros de clientes. En este caso, pues los clientes, ¿quién va a tener clientes? Básicamente las empresas privadas, ¿no? El tema de registro de clientes hoy en día juega un papel crucial en mi opinión, porque si una empresa o si tú vendes algo, no tienes una lista de clientes, probablemente tus ventas no sean tan importantes. Y eso es justamente lo que se maneja hoy en día con el tema de análisis de datos, ¿no? El perfil del cliente, lo que hace el cliente, se manejan lista de datos. Ustedes, por ejemplo, han escuchado esa famosa técnica que se utiliza hoy en día para vender, que es el email marketing. Email marketing, o sea, ¿no te ha pasado que cuando a veces quieres descargar algo o un documento que te interesa, que es de tu interés, y lo primero que te piden para descargarlo, ¿qué es? Tu correo, ¿sí o no? ¿Qué están haciendo ahí? Captando tu correo. Y una vez que tienen tu correo, tú ingresas porque quieres esa información y luego, ¿qué pasa? Te envían de manera estratégica y gradual publicidad a tu correo, ¿no? Tú dices, no, pero ¿por qué me envían? Porque ya te capturaron tus datos en un momento que probablemente no te acuerdes y de manera gradual te van enviando información. Obviamente con el fin de venderte algún producto o algún servicio. Ese se llama email marketing. Ahora, es una de las estrategias, digamos, más efectivas para seguir vendiendo hoy en día. Parte del avión. Eso sigue siendo una de las estrategias más representativas para seguir vendiendo, sobre todo en el sector privado. Lo utilizan mucho las empresas importantes, por ejemplo, hablemos de empresas del sector retail, lo utilizan bastante para comercializar sus productos, ¿no? Las promociones llegan a tu correo, ¿de acuerdo? Entonces, para que más o menos tengas una idea, que el registro de clientes, una base de datos de clientes, si tú vendes algo, es importante que pienses hacer tu lista de clientes, ¿de acuerdo? A captar datos de clientes. Y es así como vas a tener un crecimiento sostenido. Y por eso es que las empresas, si las empresas grandes lo hacen, significa que funciona. Entonces, también deberíamos enfocarnos en hacer ese tipo de trabajo, básicamente, si tienes tu negocio, tienes tu empresa o trabajas en una empresa, ¿no? Armar una data o una lista de clientes y poder utilizarlo con email marketing, mejor todavía. ¿De acuerdo? Entonces, para que más o menos vayas tenido una idea, que la información que existe, podemos sacarle, por supuesto, el mejor provecho. ¿Listo? Muy bien, seguimos entonces. Bien, como estamos hablando de archivos no públicos, privados, pues es importante empezar definiendo qué es un archivo. Nosotros ya básicamente lo hemos definido anteriormente y básicamente un archivo es un conjunto ordenado de documentos, ¿no? Eso es un archivo, es un conjunto ordenado de documentos.
para que más o menos lo tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Documentos, obviamente, que han sido elaborados y recibidos por una entidad, ¿no? Como consecuencia de sus actividades en el día a día. Eh, bueno, aquí tenemos una definición adicional, ¿no? Archivo, básicamente, dice, es una palabra polisémica que se refiere a el fondo documental, el lugar donde se custodia dicho fondo o acervo documentario y, por supuesto, la institución o servicio responsable de la custodia y tratamiento archivístico del fondo. Por eso es una palabra polisémica, ¿no? Porque no solo habla básicamente del fondo documental o de los documentos como tal, sino que también se refiere, dice, ¿dónde están los documentos? En el archivo central, ya, a eso se refiere el número dos, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿quién, dónde, el lugar donde se encuentran los documentos? ¿De acuerdo? Y también hace referencia a la institución, ¿no? El archivo central de la nación hace referencia a una institución, por eso dice es una palabra polisémica, porque no solamente se refiere, repito, a los documentos como tal, sino también se refiere a la custodia del acervo documentario, ¿no? En qué lugar, básicamente el lugar, y también puede ser referido a la institución, como les mencionaba, ¿no? El archivo, ¿dónde están los documentos? En el archivo central de la nación, por ejemplo, ¿no? Por eso es una palabra polisémica. Bueno, tenemos ahí algo más de información, ¿no? Archivos básicamente se denominan aquellos que pertenecen al servicio público, pueden ser consultados y se rigen por el derecho público, ¿no? Recuerden que archivo no necesariamente se hace referencia a documentos del sector público, sino también del sector privado. Bueno, características como para que ustedes también lo vuelvan a recordar y lo tengan en cuenta, básicamente para ver la diferencia entre archivo público y archivo privado, ¿no? Básicamente la principal diferencia radica en la adscripción del organismo, productor de la documentación, sea derecho público o derecho privado, ¿no? O sea, la principal diferencia que básicamente nos dice acá es quién lo genera para que sea público o privado, y creo que eso se entiende a la perfección, ¿no? Dice, los documentos públicos producidos por un organismo de carácter público se consideran parte del patrimonio documental y por lo tanto están regulados por ley, normalmente los documentos públicos. Mientras tanto, los documentos privados son producidos por una entidad particular o por una persona física, ¿no? Que requiere una antigüedad superior a los 100 años para que puedan ser considerados patrimonio documental, nos habla en este caso. Y bueno, para continuar también con su participación de ustedes, les tengo la siguiente pregunta y me responden en el chat. ¿Cuál de las siguientes empresas es una entidad pública dedicada a la explotación de recursos naturales en el Perú? Repsol, Petroperú, Southern Copper Corporation o Antamina. Antonet García, la B. María Victoria, Petroperú. Perfecto, ¿no? Está clarísimo que básicamente aquí una de las entidades públicas más representativas que tenemos en el país es Petroperú, ¿no? Dedicada a la explotación de, sobre todo como producto principal, el petróleo, ¿no? El petróleo, que sea rentable o no, ya es otro asunto. Bueno, otra pregunta. ¿Qué empresa pública está encargada de la gestión del agua potable y el saneamiento en varias ciudades del Perú? Sedapal, Luz del Sur, Bacos y Johnson o Claro Perú. Erika, María Victoria, Sedapal. Excelente, la A, no dice también Antoinette. Juan Carlos, la A, perfecto. Muchas gracias. Gracias por su participación. Efectivamente, ¿no? Sedapal es una de las instituciones públicas que básicamente se encarga de la gestión del agua potable y saneamiento en varias ciudades del Perú, ¿no? Perfecto. Bueno, dicho esto, vamos a hablar un poquito de los archivos de gestión de oficina, los archivos de gestión o de oficina, ¿no? Que podemos encontrar en el sector público. ¿De acuerdo? Vamos a tomar como ejemplo una universidad para más o menos plantear esto a través de un caso o casuística, ¿no? Para que lo vayan más o menos mapeando de esa forma. ¿Correcto? Entonces, nos dice,
que cada sección o unidad ha de mantener, o sea, cada área, ¿no? De cada institución debe mantener su archivo de gestión correctamente organizado, ¿no? Si hablamos de una entidad, por ejemplo, ¿no? Abastecimiento, tiene que tener básicamente su archivo en su área, ¿no? De ese año, de toda esa información que va generando de ese año, por ejemplo, ¿no? Presupuesto también debe tener sus archivos, ¿no? Su archivo en su unidad. Tesorería, administración, el tema de la División de Servicios Públicos y Social, de Desarrollo Económico, que normalmente son las áreas en una institución pública, ¿no? Nos dice que deben de manejar su archivo de gestión. Y sus archivos de gestión, pues básicamente vienen a ser los documentos que se van generando en el día a día. Y no solamente eso, un archivo de gestión, recuerden que es un documento importante, no, es un documento real importante que va a respaldar las acciones de tu día a día. Recuerden eso. Entonces dice, mediante la formación de expedientes y series documentales, ¿no? Cuando se refiere a expedientes, es decir, bloques de información, de acuerdo con criterios archivísticos previamente establecidos, ¿no? Cada institución, de cierto modo, debe establecer la forma de cómo va a manejar, digamos, sus archivos. Si bien es cierto, existe una normativa, una ley, ¿no? Pero no es que te diga de manera precisa cómo debes trabajarlo, ¿no? De acuerdo, te da las pautas, y de acuerdo a esas pautas ya cada entidad, digamos, planteará, digamos, la mejor versión. La organización dice que se dé a los documentos en esta primera etapa determinará casi de manera irremediable, dado el volumen de los documentos, las posibilidades de tratamiento que recibirá más tarde. O sea, nos dice, ¿no? Que desde el inicio es la clave para poder gestionar adecuadamente nuestros documentos, ¿no? Cada sección debe tener un responsable, al menos de su archivo en gestión. Y yo les comento un caso cuando dice responsable. Y eso, claro, en el sector privado se ve, perdón, público se ve muchísimo. O sea, ahí, digamos, cada jefe va a ser responsable por la información que se genera. Está clarísimo. Yo les comento un caso en el sector privado. Yo trabajé un tiempo en Caja Piura. Trabajé así de atención al cliente, ¿no? De recibidor, pagador, pues en ventanilla, ¿no? En ventanilla. Y bueno, cuando recién inicias, pues solamente atiendes a las personas tipo práctica y bueno, no te dan más funciones. Solamente atiendes. Y al final cuadras tu caja y me recuerdo que ya cuadraba mi caja y me iba a mi casa. Yo les hablo del 2014 más o menos. Pero ya para el segundo o tercer mes, digamos, mi función ya no era solamente atender a los clientes, sino que a través de una directiva o memorándum en ese momento, me dieron más funciones. Por ejemplo, ¿qué función me dieron? La función de ordenar los expedientes de créditos que se generaban en el día a día o de corroborar qué expedientes ya se generaron para archivarlos y guardarlos. Entonces me dieron un trabajo adicional. ¿Y qué era? Gestión documental. Entonces, cuando tú vas a una empresa, en este caso, yo les hablo de Caja Piura, o sea, no solamente vas a hacer tu trabajo, que en este caso a mí, pues yo claramente dije, me contratan para atender al cliente, sino que además te van a dar funciones de gestión de archivos, sí o sí. Al menos donde yo he ido, en las empresas que he trabajado, sí o sí tienes que ordenar tus documentos. ¿De acuerdo? En este caso, te dan la función de que tú veles por el cuidado de esa información. ¿Correcto? Entonces, lo mismo me pasó también cuando trabajé para Telefónica a través de ADECO como analista de créditos para el tema de revisión, ¿no? De cuántas líneas te dan, de los contratos que se generaban en el día a día, lo mismo. Revisar cada contrato que se generaba de cada venta, de cada línea prepago, pospago, perdón, ¿no? Pospago en este caso. Y al final, una vez que ya decías tú como analista que estaba bien y que no había fraude principalmente, porque esa era la función, pasaba ¿a dónde? Al archivo. ¿De acuerdo? Al archivo, a tu propio archivo personal. Luego ya llegaba 15 días, teníamos que empaquetar todos esos archivos que se hacían cajas de cajas y finalmente a fin de mes venía esta empresa que les hablé en un momento, creo, Audio Mountain, y se llevaba dichas cajas. Entonces, donde vayas, sí o sí, vas a tener que organizar tus documentos. Donde vayas, básicamente. ¿Correcto? Entonces, bueno, para que más o menos tengas una idea. Y vamos a ver, hablar del primer paso,
para organizar los documentos. Nos dice, por ejemplo, ¿no? El primer paso a seguir en la organización del archivo de oficina es el separar los documentos de apoyo informativo de la documentación propiamente archivística. Nos dice, no, primero, ¿sabes qué? Desecha o separa los órganos de apoyo. Recuerden que el órgano de apoyo, ¿qué dijimos? ¿Se archiva o no se archiva el órgano de apoyo? El órgano de apoyo, ¿se archiva o no se archiva? A ver, lo leo en el chat para ver si van captando las ideas que hemos ido compartiendo y sobre todo para que lo puedan aplicar pues en su momento, ¿no? En su empresa, en su entidad. Yo les pregunto, ¿los archivos de apoyo se archivan o no se archivan? Sí se archivan, nos dice Erika. Juan Carlos nos dice no. Amalia nos dice sí. Muy bien. Gracias por su parte. Dice se consideran como archivo temporal. Todo documento se archiva, nos dice Erika. Miriam nos dice se considera como archivo temporal. Muchas gracias por su participación. Bueno, si hablamos de que se archiva o no se archiva o va para el archivo, básicamente no. Ahora, ¿podemos hablar de un archivo temporal? Sí, pero que finalmente se va a desechar porque esos archivos no son de gestión. O sea, finalmente no van a ir al archivo central, por ejemplo. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Entonces se dice, no, por eso es que dice que lo primero es básicamente separar los documentos de apoyo informativo de la documentación propiamente archivística, es decir, de los documentos de los documentos o archivos de gestión, es decir, archivos que realmente se van a tener que archivar, para la redundancia. Y bueno, para poder yo hacer este primer paso, tengo que tener en cuenta el organigrama de la entidad o de la institución. ¿De acuerdo? Entonces, con eso, de cierto modo, me va a permitir tener una idea más clara, ¿no? Para poder yo hacer el trabajo de organizar la información, ¿no? O sea, organizar el archivo de oficina a través de un esquema, básicamente, ¿no? A través de un esquema. Por ejemplo, ahí nos habla de la separación de documentos, ¿no? Documentos de apoyo, y documentación informática auxiliar, informativa auxiliar, perdón. Luego tenemos los documentos de vigencia administrativa. A ver, estimado, se le falló, creo que la comunicación. Sí, sí, no sé qué ha pasado en realidad porque no he tenido pérdida, pero bueno, creo que ya estamos nuevamente. Bueno, Sí, allí se le escucha y se ve perfectamente. ok, ok, listo. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a compartir de nuevo, ¿no? Sí, probablemente se haya caído la señal y por eso perdimos la comunicación. Gracias, gracias. Ya, bueno, yo les estaba diciendo que el primer paso básicamente es organizar los archivos, ¿no? Primer nivel, documentos de apoyo y documentación informativa auxiliar. Segundo, digamos, segundo apartado, documentación de vigencia administrativa y luego la documentación en trámite o vigencia administrativa. Entonces, básicamente lo que es documento de apoyo lo podemos eliminar o lo podemos ordenar temporalmente. La documentación de vigencia administrativa, sí, básicamente es información que se va a utilizar para en su momento alguna transferencia de información. Y los documentos de trámite con vigencia administrativa, pues hay que tenerlos organizados porque estos documentos probablemente pasen a ser documentos de gestión para que luego pasen al archivo central. Vamos definiendo un poco a qué se refiere documentación de apoyo informativo para recordar, ¿no? Estos documentos de apoyo informativo existen básicamente en todas las oficinas y podemos definirlos como el conjunto de documentos que han sido recogidos para servir de ayuda a la gestión administrativa, o sea, son apoyos, son ayuda. Básicamente son publicaciones, fotocopias de legislación, folletos, copias de escritos remitidos por otras oficinas
que se conservan por su función informativa, etc., que han de ser destruidos en las propias oficinas una vez hayan cumplido su misión informativa, ¿no? Si ya cumplió su misión informativa, listo, hasta aquí nomás queda, ¿no? Comunicados que a veces se hacen en los periódicos populares. Si ya cumplió, se pasó la fecha, listo, queda, se elimina. Nunca se han de transferir al archivo central, ¿no? Por eso es que ustedes ahí dijeron en algunos comentarios, archivo temporal, claro, por supuesto, pero básicamente el archivo central nunca van a ir este tipo de documentos y ténganlo en cuenta, ¿correcto? Algunos consejos para la organización, dicen, esta documentación ha de organizarse separada del resto del archivo administrativo, ¿no? Claramente, una forma útil de organizar esta información es soporte de papel, es la creación de dossiers temáticos, de forma que los documentos puedan ser ordenados por asuntos, ¿no? No confundirse con expediente de archivos que se tratarán más adelante. Eh, Siguiente punto, la agrupación de los documentos administrativos. La función del archivo de oficina es un factor determinante en cualquier organismo para que éste funcione con criterio de calidad, eficacia y transparencia. Los documentos sueltos no pueden constituir un archivo. Eso ya lo hemos bien visto y tenganlo en cuenta. Para que sea un archivo debe ser un conjunto de documentos, ¿no? Ya que no tienen sentido por sí mismos fuera del contexto en que se genera. Porque toda la información que se genera en un expediente, básicamente, o un archivo, tiene que guardar relación. ¿De acuerdo? Tiene que guardar relación. Dice, para organizar un archivo de oficina es necesario distinguir claramente los distintos grupos de documentos de archivo que a continuación se detallan, ¿no? ¿Qué documentos existen básicamente en un archivo de oficina? La correspondencia, ¿no? Algo muy habitual en el sector público. Básicamente la correspondencia es una comunicación escrita, ¿no? Que básicamente es utilizada durante siglos, nos dice, ¿no? Es una herramienta fundamental en el ámbito académico, científico y empresarial, ya que permite intercambiar ideas, compartir conocimientos y establecer relaciones profesionales. Ejemplos, las correspondencias de cartas formales hasta emails informales, ¿no? Con el objetivo de comprender su estructura y estilo adecuado. Características, documentos que reciben todas las unidades administrativas, pueden ser originales o copias, no están vinculadas a ningún procedimiento administrativo, solamente aportan información de muy distinto tipo. Para ir avanzando un poquito, la correspondencia puede ser externa o puede ser interna, ¿no? Básicamente externa cuando se trata de correspondencias entre una unidad administrativa, en este caso de la institución, y personas o instituciones ajenas a la misma. Y interna, pues básicamente entre personas o cuando se cruzan esta información entre, digamos, unidades administrativas de la propia entidad. Otro aspecto relevante en este tipo de organización de información es los libros de registro. Básicamente, el libro de registro es un instrumento jurídico cuya finalidad es conseguir un sistema de control y de garantía externa e interna de los documentos que se presentan en la administración y de los documentos oficiales que se envían a otros órganos o a particulares. Este libro de registro permite certificar la existencia de un documento aunque éste no se haya conservado. Ustedes, por ejemplo, cuando han escuchado la noticia, para que más o menos lo entiendan, ¿no? De la Secretaría del Ejecutivo, ¿no? Del presidente. Básicamente, en esa secretaría se registran todos los documentos en ese despacho, ingresan y salen. No solamente los documentos, sino las personas. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, cuando quieren corroborar algo de quién ha salido y qué documentos han salido, normalmente acuden a ver ese libro de registro, porque es ahí donde ingresa, donde está todo lo que ingresa y todo lo que sale. Por eso, básicamente, es un instrumento jurídico a ese nivel, ¿de acuerdo? A ese nivel, básicamente. Expedientes. Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Un expediente es una unidad documentada básica en todo tipo de archivos. Básicamente, un expediente administrativo, aquí hablemos de expediente administrativo, recuerden que en el sector público podemos hablar de expediente de contratación, ¿no? Expediente, eh, digamos, de técnico, pero aquí hablemos de expediente administrativo, ¿no? Básicamente es una unidad documental formada por un conjunto de documentos que ya lo hemos venido comentando. ¿Y cuál va a ser esa estructura, digamos, del expediente, ¿no? Bueno, en este caso dice debe ser lógica, coherente y cronológica. Y por acá nosotros tenemos eh, una forma de cómo podríamos nosotros organizar ese expediente, ¿no? Los tipos de documentos que forman parte de un expediente administrativo podrían ser, ¿no? Podríamos organizarlo de esta manera.
Por ejemplo, nuestro expediente podría tener documento de decisión, documento de transmisión, documentos de constancia, documentos de juicio y documentos de los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, de esa forma, tenemos un ejemplo aquí de cómo podríamos nosotros organizar nuestra información a través de un expediente administrativo, ¿no? Entonces, para que más o menos tengas una idea. Dice, ejemplo de expedientes informativos, ¿no? Pueden ser expedientes de inauguración de los diferentes cursos académicos, expedientes formativos de los cursos organizados por la universidad o cualquier otra institución. Ahí tenemos como imagen ejemplos de expedientes administrativos, ¿no? Expedientes de alumnos, expedientes de becas, expedientes de proyectos de investigación, expedientes de títulos, expedientes de recursos administrativos, etcétera. Entonces, la forma correcta y ordenada de organizar con todo esto la información es a través de expedientes, clasificarlos por grupos. Y claro está que eso lo vas a hacer en función de las necesidades de la organización, de la empresa o entidad donde te encuentres. El cuadro de clasificación, ¿no? Básicamente el cuadro de clasificación nos habla de que debería tener una estructura y que esa estructura debe tener principalmente tres aspectos, ¿no? Debe haber o debe existir una tabla general, tablas auxiliares y, por supuesto, un índice. ¿De qué trata la tabla general? Bueno, dice, en este caso, la tabla general establece 12 clases de documentos que correspondan a las funciones generales, en este caso de la universidad, que como dije, he tomado como referencia para que lo puedan entender mejor. Cada uno de estos apartados se subdivide en subclases y divisiones. Una clase básicamente es el nivel de clasificación que corresponde a una función general de la universidad. Para que lo entiendan de esta manera. Es decir, nosotros, en cualquier entidad que nos encontremos, debemos clasificar nuestra información básicamente de acuerdo a los rubros o necesidades que tengamos. Por ejemplo, en este caso de esta universidad, los documentos se van a organizar de esta manera, ¿no? Básicamente se va a tomar como referencia, para empezar, las áreas, ¿no? Para empezar las áreas. Es muy importante partir de ello, porque eso ya me va a dar una idea, ¿no? De a qué área pertenecen esos documentos y los voy a poder ubicar y conocer, encontrar más rápido. Entonces, primera opción, bueno, en este caso, de acuerdo a esta universidad, se ha clasificado de la siguiente manera. Administración general y organización, gestión de la información y de las comunicaciones, representación y relaciones públicas, gestión de los recursos humanos, recursos económicos, bienes muebles, inmuebles. Aquí, por ejemplo, hablamos de los inventarios, ¿no? Que se pueden hacer para conocer los bienes con los que cuenta la empresa, qué normas y qué asuntos jurídicos se han generado, ¿no? Gestión de los recursos académicos, organización de la docencia, en este caso, como es una universidad, por supuesto, tiene que haber área o gestión de documentos respectivos a la docencia, gestión de la investigación, que es una unidad muy aparte en cualquier universidad o instituto, ¿no? La gestión de los servicios ofrecidos a la comunidad universitaria. Entonces, yo o usted tiene que hacerse básicamente una idea de cómo va a agrupar la información. Y ahí les he mostrado un ejemplo. Luego de lo primero que era el tema de la clase, ¿no? En clases, clasificar en clases, ¿no? ¿Cuántas clases voy a tener de documentos? Una lista, ¡pam!, listo. Ahora, ¿qué sigue? Esas clases, que son las generales, va a tener una subdivisión, ¿no? Van a tener una subclase, es decir, lo vamos a dividir cada clase en subclases. Por ejemplo, gestión de recursos humanos, que está acá, ¿no? Gestión de recursos humanos, que es la cuarta, aquí en esta de clases. Lo hemos tomado como ejemplo, ¿no? Vamos a tomar como ejemplo la clase de gestión de los recursos humanos y va a tener las siguientes subclases. Por ejemplo, a esa clase la vamos a dividir básicamente en 3, 5, 8 subclases, ¿no? Por ejemplo, acceso de selección y provisión, expedientes de personal, registro de personal, régimen interior, condiciones de trabajo, etcétera. Y así voy organizando y clasificando la información que vamos a generar. Esa es la única forma de poder usted manejar de manera adecuada la información que vaya generando en el día a día, ¿no? Y esto claramente, ¿no? Por cada clase, por cada subclase, probablemente tenga usted un archivo, bueno, un archivo dependiendo de la información que se genere. Si lo va a guardar de manera física, como tiene que ser. Pero si usted quiere agilizar eso,
de la misma forma, así como está, que vamos a ver en la última clase, vamos a ver una clase bien práctica con SharePoint, donde les voy a enseñar ahí cómo podemos nosotros crear espacio de trabajo y sobre todo poder clasificar nuestros documentos, ¿no? Ya en una nube, en algo de hoy en día. Y vamos a ver una clase ahí bastante interesante para enseñarles que, por ejemplo, con SharePoint podemos nosotros organizar nuestra información. Y no solamente eso, podríamos, o sirve básicamente para trabajar en equipo, para colaborar en equipo. Ya van a ver, eso es para la última clase básicamente, el último tema. ¿Correcto? Entonces, esa es la forma de cómo usted puede organizar la información. Clases, subclases. ¿De acuerdo? Clases, subclases. Cuando hablamos de subclases, significa que coges una clase y la subdivides, la sigues clasificando. Bueno, y luego de la subclase viene la división, ¿no? Dice, es el nivel de clasificación que corresponde a las actividades de la universidad. Dice, en este nivel se puede subdividir si hubiera subactividades que agrupar, dando lugar a las divisiones de distinto nivel. Dice, por ejemplo, un ejemplo, la subclase acceso, selección y provisión tiene la siguiente división. Es decir, si aún no es suficiente con la subclase, a la subclase tú la puedes dividir, crear divisiones. Si ves que hasta ahí no vas a generar más documentos que sean diferentes, pues te quedas con el tema de simplemente con las subclases. Pero si tu organización es tan grande y ves que esa subclase no es tan idónea para organizar tu información y ves que te quedan documentos vacíos y que no sabes dónde colocarlos, pues bien, debes de crear una o debes de crear divisiones para esa subclase. Por ejemplo, aquí se ha cogido como subclase la acceso, selección y provisión, ¿no? Que es la primera subclase que tenemos acá, ¿no? Se ha cogido y dice, ¿no? Y a esto le vamos a crear las siguientes divisiones, ¿no? Análisis de necesidades, peticiones de personal, bolsa de trabajo, etc. ¿Se dan cuenta cómo se tiene que hacer básicamente la clasificación de esta información? En resumen, pues básicamente tendríamos que hacer un índice. Más fácil no se los puedo poner. Deberíamos hacer un índice de nuestros documentos para organizarlos de manera adecuada. Luego están las tablas auxiliares, ¿no? Las tablas auxiliares básicamente son niveles de clasificación que se añaden a las clases, ¿no? O sea, van a estar en el tema al nivel del primer ítem que son las clases, subclases o divisiones, ¿no? Que también se puede colocar estas tablas auxiliares y que pues básicamente van a ayudar a proporcionar o a conocer mejor la información si se tratara de algunas tablas o medidas que tienen que ir en dichos documentos, ¿no? Pueden ser específicas o pueden ser comunes, ¿no? Y finalmente, pues como les dije, básicamente todo esto, toda esta información deberíamos tenerlo agrupado en un índice. ¿Y cómo se vería? Pues de esta manera sería el resultado final, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Recursos humanos, ¿no? Que básicamente viene a ser la clase. De ahí viene, por ejemplo, acceso a la selección de información, que viene a ser el tema de la subclase. Y los que están, digamos, al nivel de personal docente y todo, vienen a ser las divisiones, ¿se acuerdan? Divisiones. Ahí está, ¿no? Divisiones. Entonces, así debería quedar tu índice y de esta manera estarás ganando eficiencia, rapidez, ¿no? Para encontrar tu información. ¿Correcto? Muy bien, entonces. Seguimos. Es importante que, pues, a la información, ¿no? Se le cree un código, ¿no? Es importante la codificación para poder conocer de manera más precisa los documentos que se generan. Es una vez estructurado el cuadro de clasificación de la documentación, se procede a su codificación, ¿no? En el caso de la universidad que estamos hablando, de la Universidad de Alicante, esta codificación podrá realizarse cuando se hayan identificado la serie documentales de servicios, órganos, centros y departamentos. Tenemos un ejemplo. Por ejemplo, dice, ¿no? Las subdivisiones específicas deberían empezar, ¿no? Con la letra E. Las subdivisiones nominales con la letra N. Las subdivisiones uniformes con la letra U. Obviamente, cada institución es libre de crear los códigos más apropiados y más entendibles para su gestión. Bien, segundo punto y muy importante, el proceso de clasificación. ¿Cómo vamos a clasificar la información? ¿No? Porque antes de pasar al archivo central, debemos nosotros clasificar la información, ¿no? Por ejemplo,
Cuando una oficina, y siempre como casuística para que lo entiendan, ¿no? Cuando una oficina no dice recibe o crea un documento, se han de seguir los siguientes pasos. Primero, va a identificar a qué expediente pertenece dicho documento. Puede ser el expediente, puede ser que el expediente ya existía o que sea necesario crear. Correcto. Por ejemplo, cuando usted recibe un documento y probablemente, imaginemos que usted tiene sus archivos, yo siempre les voy a hablar como ejemplo de abastecimiento. Por ejemplo, ahí básicamente existen pues expedientes de archivos de órdenes de compra, órdenes de servicio, contratos, resoluciones, directivas, ¿no? De las que recuerdo, expedientes de contratación básicamente, ¿no? Que son los más grandes, informes, ¿no? Informes que son los que en el día a día se generan, ¿no? Requerimientos. Entonces, para cada uno de esos documentos que yo te he mencionado, se crea básicamente un archivo. Pero imaginémonos que me llega un memorándum, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues obviamente crear otro expediente, básicamente. Y eso básicamente nos está diciendo, ¿no? Si ya lo tienes, genial. Si no tienes que crearlo, ¿correcto? Dos, identificar qué serie documental pertenece al expediente. Esta operación va a facilitar la clasificación, ¿no? ¿A qué serie documental? Es decir, ves tu índice que ya vimos, ¿no? ¿A qué serie documental pertenece? A esto, recursos humanos, operaciones, finanzas, muy importante. Tres, buscar la clase, subclase y división del cuadro de clasificación que ya hemos elaborado anteriormente. ¿A dónde pertenece? Según el resumen que es otro acá según esto, ¿no? ¿A qué clase, a qué subclase o a qué división pertenece ese documento? ¿Correcto? Entonces, ese básicamente es el tercer paso. Nos quedamos acá. Dice, no, buscar la clase, subclase y división del cuadro de clasificación a la que pertenece el documento. Se debe proceder desde los niveles más grandes, obviamente, a lo más concreto del cuadro de clasificación. Por ejemplo, dice, ¿no? Un documento de una convocatoria de una promoción interna de paz, ¿no? Básicamente, ese documento, ¿no? de paz, ¿a dónde iría? Pues básicamente iría a la gestión de los recursos humanos, pero ahí tenemos una subclase, iría al acceso de selección y provisión, pero no se quedaría ahí, sino iría a la división 1, convocatoria y concursos, y pasaría a la división 2, que sería los procesos de promoción interna. Ahí quedaría ese documento y ahí lo tendríamos que registrar y guardar. Perfecto. Bien, para que tengan una idea. 4, aplicar subdivisiones si fuera necesario definir más el contenido, ¿no? Ejemplo anterior nos dice, subdivisiones específicas, el personal de administración y servicios. 5, anotar la clasificación en el ángulo superior derecho del documento para que más o menos tengas una idea, ¿no? A dónde lo vas a llevar y a dónde va a pertenecer, ¿no? Para que yo lo vayas clasificando. Dice, en el ejemplo anterior, el código sería el correspondiente a procesos de promoción interna, ¿no? El título completo de clasificación está conformado por 3 elementos, el nombre del nivel más bajo del cuadro y el nombre de los niveles inmediatamente superiores. Dice, en la práctica, dice, es aconsejable formar el título con el número mínimo de niveles necesario para su identificación. ¿Cómo quedaría? Pues quedaría así, ¿no? Código, dice, código correspondiente al nivel de proceso de promoción interna. El título sería personal de administración y servicios, procesos de promoción interna y convocatoria y recursos. Así quedaría básicamente la manera del que es el paso 5 de anotar la clasificación, es decir, a qué clase, subclase o división va a ir el documento. Y por último, 6, clasificar el expediente aplicando el código y el título de clasificación, ¿no? Estos datos se anotan en la carpeta del expediente junto con otros que sirven para describir el expediente. Dice, en general, el título y el código y el título de clasificación de un expediente coincide con el de los documentos que contiene, obviamente, ¿no? Tiene que tener lógica. Y aquí nos da un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si queremos clasificar la documentación anexa de una sesión del Consejo de Gobierno, el código y título de la carpeta del expediente sería el correspondiente al de las sesiones del Consejo de Gobierno, pero el código, el título de la documentación anexa podría tener un nivel más bajo que el del expediente. Siguiente punto, documentos en la organización. Bueno,
Nosotros ya al inicio, pues hasta aquí hemos visto un poco los procesos, cómo deberíamos nosotros clasificar clasificar la información, ¿no? Como un ejemplo, como una casuística. Este material obviamente se les va a pasar para que ustedes lo puedan revisar ahí más detenidamente, ¿no? Bueno, el siguiente paso es conocer los documentos en las organizaciones, ¿no? Nosotros ya iniciamos esta sesión más o menos explicando qué tipo de documentos existen, ¿no? Tanto en el sector público como en el sector privado. Pues bien, aquí vamos a profundizar en algunos de ellos. Claro está que pues existen diferentes tipos de documentos, ¿no? Para ser usados en la organización. Algunos básicamente son para registrar la parte administrativa, otros son los referentes a la prestación del servicio o para la gestión financiera de la empresa o para la gestión comercial. A continuación vamos a revisar algunos de los documentos más importantes que se utilizan en las organizaciones, así como sus normas para la creación, sus usos y su distribución. Bien, primero tenemos el circular, el documento u oficio circular que se le conoce, digamos, de manera más común. ¿Cuáles son las normas, ¿no? Para crear un oficio o documento circular? Bueno, nos dice que básicamente será emitida y firmada por el personal directivo. Las normas e instrucciones que se establezcan a través de ella tendrán carácter de obligatoriedad para todo el personal, es decir, un documento o oficio circular básicamente va a ser firmado principalmente por el personal directivo y las normas e instrucciones que se establezcan a través de ella tendrá carácter de obligatoriedad para todo el personal, para que lo tenga en cuenta, ¿no? Usted quiere manifestar, digamos, alguna norma, alguna instrucción, un documento o oficio circular, ¿correcto? Ahí está. Para eso, básicamente, se genera este documento. ¿Qué más nos dice? Cuando se trata de instrucciones temporales, la respectiva circular deberá indicar el periodo de vigencia establecido. ¿Ah? Si es temporal, el periodo de vigencia. De no ser factible dicha indicación, se anulará oportunamente mediante la emisión de una circular que haga referencia a la circular que se anula. Es decir, podemos anular una circular con otra circular. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más nos dice de la circular? Cada supervisor debe comunicar y tratar el contenido de las circulares con el personal a su cargo. Asimismo, son responsables por la supervisión en cuanto a su cumplimiento y por el control de archivos de las mismas. Como jefes, somos responsables de comunicar a nuestros subordinados en nuestra área. ¿Qué uso se le da? Pues básicamente para dictar instrucciones de carácter permanente o temporal para todo el personal, que básicamente ya lo dijimos en su normativa. Dos, no circular también para hacer el conocimiento del personal las políticas adoptadas por la presidencia, ¿no? Para dar a conocer, básicamente para comunicar. Tres, para establecer cambios parciales o generales en la estructura organizativa, ¿no? Se creó un nuevo puesto de trabajo, se modificó el ROF, se modificó el manual de organización y funciones, se modificó la estructura organizacional, lo podemos hacer para dar a conocer a todo el personal a través de una circular. Bueno, su distribución en original, por supuesto, el área emisora, ¿no? Y las copias, básicamente, ya de la circular van a ir para los supervisores, quienes archivarán una copia para su control e información y utilizarán la otra para hacerla del conocimiento y observación de sus subordinados. Creo que más claro no puede estar. Siguiente documento, la notificación. Nos dice, la notificación. ¿Cuáles son sus normas? Bueno, primero nos dice que la comunicación establecida a través de la notificación tendrá carácter obligatorio, ¿no? Carácter obligatorio para empezar, para todo el personal o para quien expresamente se indique en la misma, ¿no? Además, cuando dice para todo el personal o también una notificación puede ser directamente para un área o para una persona en especial. Dos, será emitida por personal directivo o también, ¿no? Pueden ser emitidas por supervisores. En cambio, la circular básicamente por personal directivo. Notificación puede ser por personal directivo o los supervisores, ¿no? O jefaturas. ¿Cuáles son los usos? Informaciones recibidas por otros institutos gubernamentales, es decir, para dar a conocer información que me enviaron de otra institución o de otra entidad, para decretos o resoluciones del Ejecutivo Nacional,
en este caso, ¿de acuerdo? Para noticias e informaciones de intereses para la organización, lo podemos hacer de con una notificación, básicamente. ¿Cuál es su distribución? Pues básicamente en original el área que lo emite, y las copias van para los supervisores, quienes archivarán una copia para su control de información, y de esa manera van a utilizar para hacer reconocimiento a sus subordinados. Tercer documento, C, manuales, procedimientos instructivos, algo que pues nosotros ya hemos empezado viendo, ¿no? Por ejemplo, el manual de control de cargos de la SUNAT. En este caso, pues está básicamente en esta parte, manuales, ¿no? Pueden haber jóvenes o participantes, nuevos participantes, manuales como el que hemos visto, que es el manual de organización y funciones. Puede también existir el manual de procedimientos, ¿de acuerdo? Manual, el MAPRO, manual de procedimientos. Puede también en el sector industrial generarse el manual de buenas prácticas, ¿no? Un manual de buenas prácticas se puede hacer para el área de almacén, por ejemplo, ¿no? Para el área de compras, un manual de buenas prácticas, ¿correcto? Entonces, o BPM, ¿no? Por sus siglas en inglés, que normalmente se le conoce así. Eso se puede crear. Aquí está. Bueno, básicamente, ¿cuáles son las normas? Serán producidos por un asesor de calidad o cualquier otro, previa autorización del personal directivo, ¿no? Claramente, un manual debe ser aprobado, pues, por el personal directivo. Las políticas y normas contenidas en las circulares se tendrá como fundamento, ¿no? Para realizar los ajustes operativos a los sistemas vigentes o a la emisión de nuevos manuales en los casos que así lo requieran, ¿no? Información que puedo nos dice tomar como base para elaborar estos manuales pueden ser las circulares, porque básicamente a partir de una circular a lo mejor se genera un nuevo procedimiento, un nuevo proceso. Cada supervisor que reciba un manual instructivo o procedimiento deberá dar a conocer y obviamente no comentar a su personal asignado, por supuesto, eso está clarísimo. Bueno, su distribución, pues el original, la emisora y las copias pues seguirán para los supervisores, quienes van a archivar y van a dar a conocer a sus subordinados. Cuarto documento, memorando. ¿Cuáles son las normas de este documento o para qué se genera? Básicamente tiene carácter de comunicación formal entre una línea de mando a otra. En consecuencia serán emitidos por los supervisores o representantes de la línea. Dos, toda respuesta o a un memorándum previamente cursado deberá referirse a la codificación del memorándum que se va a contestar. Claro, ¿no? Uno cuando normalmente va a responder algo, siempre tiene que colocar el tema de antecedentes, ¿no? Es muy importante que cuando tú elabores un informe, creo que por acá tengo un ejemplo, voy a ver si tengo un ejemplo, luego el tiempo nos puede ganar, la próxima les muestro. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que cuando tú vas a responder algo, ya sea informe, memorándum, oficio, lo que sea, debes de crear una parte de espacio, perdón, de antecedentes, ¿no? Visto, por ejemplo, ¿no? Visto el memorándum número 0088, ¿no? Guión, jefe del área de recursos humanos 2024, donde se me dice, si hay otro documento que sigue el correlativo, ¿no? El 15 de febrero, tal fecha, se emitió este documento que indica esto. Haces tu antecedente. Y entonces tú empiezas ya con todo ese antecedente, argumento que tienes, ¿no? Mencionado los documentos anteriores o del ítem A o el ítem B, este despacho responde o comunica lo siguiente, no que por motivo, ¿me entienden? O sea, para que tu argumento o tu respuesta tenga base, debes hacer una descripción de de los documentos, digamos, que se generaron antes. De esa manera vas a parecer una persona que, uno, sabe redactar, dos, has leído, y básicamente tres, tu documento será de mayor impacto. Por ejemplo, yo les comento un caso. En una oportunidad, la Contraloría Descentralizada Provincial de Huancabamba me envió un memorándum, ¿no? ¿Qué decía el memorándum? Pues que básicamente era por un tema del URAUI, ¿no? Que por qué, por ejemplo, no había considerado el tema era por un alquiler de un establecimiento.
me decía, ¿no? ¿Por qué usted no ha considerado el voucher de pago de pago, ¿no? De primera, de alquiler de muebles de primera categoría? ¿No? Recuerden que cuando tú alquilas un mueble, normalmente debes de pagar el tema de impuesto de alquileres de primera categoría, ¿no? Que es el 5%, ¿no? Hasta ahí, correcto, esa es la primera categoría. Ustedes saben, más o menos les comento, que el gobierno, el Estado peruano tiene 5 regímenes para poder cobrar los impuestos, ¿no? 5 categorías, ¿no? Está básicamente la primera categoría, que son los impuestos que se generan por rentas o de alquileres de personas naturales. Segunda categoría están las rentas capitales. Tercera categoría están las rentas empresariales. Cuarta categoría están las personas dependientes. Y quinta categoría las personas independientes. Entonces me decía, ¿no? ¿Por qué? Y claro, como dice la norma, ¿no? Primera categoría, rentas de inmuebles, tienes que adjuntar el voucher de pago del 5% del impuesto. Pero ahí está el tema. ¿Cuál fue mi descargo? Pues que en realidad estaba mal, ¿no? Con todo el argumento que le hice, ¿no? Mencioné la norma de la ley del impuesto a la renta, del IGB, ¿no? Todo un argumento. Y finalmente el mensaje fue de que esa observación no correspondía o no aplicaba. ¿Por qué? Porque el pago del alquiler digamos, de ese servicio se había hecho con factura. Era tercera categoría. Entonces, si yo he hecho ese servicio de alquiler como factura, ¿no? Entonces no aplica el tema de primera categoría, que era renta de alquileres de persona natural. No se me entienden. Pero para eso que tuve que hacer un análisis de la norma, un análisis del memorando que me decía que responda y básicamente mi respuesta. ¿Me entienden? Es así como deben ustedes hacer una respuesta. La norma, sí o sí, sector público sobre todo, mencionar la normativa principal, hacer un recuento de los documentos anteriores y finalmente tu respuesta. Tu respuesta va a ir con argumento, ¿correcto? Muy bien, entonces, y claro, nos dice, no, debes hacer mención al número de memorándum o documento, sí o sí. Bueno, ¿qué uso se le da? Pues obviamente instruir o informar, dice, dentro del área de actividad de cada funcionario, llamar la atención también, poner sobre el aviso personal en diferentes materias, servir de recordatorio, ¿no? De asuntos previamente tratados. ¿Cómo registrar la documentación? ¿No? Otro punto importante, ¿cómo registrar ya la documentación? Ya hasta aquí hemos visto, o hemos explicado varios de los documentos que se generan, ¿no? Que se generan sobre todo en el sector público principalmente. Siguiente punto, ¿no? ¿Cómo registrar la documentación? Dice, ¿no? Una vez visto todos los documentos a utilizar, es necesario codificarlos y registrarlos para llevar un control de los mismos. Ahora, para hacer ese registro, pues vamos a llevar unos pasos. Por ejemplo, primer paso, establezca una codificación que se adapte a su organización. Puede elegir según, yo le decía, como base la estructura organizacional de la empresa, ¿no? O de acuerdo a los bienes o servicios prestados. Veamos un ejemplo acá. En este caso dice, ¿no? Supongamos que su empresa tiene la estructura similar al organigrama mostrado, ¿no? Hay una presidencia, hay una administración de finanzas, informática y presidencia del servicio. Y cada una de esas tienen sus áreas particulares. Entonces, primero, yo les decía, hay que ver, para hacer mi estructura de documentos, ¿cómo lo voy a guardar? Ver mi organigrama, ¿no? Porque básicamente con eso voy a clasificar por área, ¿de acuerdo? Que pueden ser los niveles, ¿de acuerdo? Que había clases, subclases y divisiones, ¿no? Con eso me puedo ayudar para que tengas una idea. Entonces dice, ¿no? El código para la unidad podría ser el formato por 3 dígitos, 3 letras o la combinación de letras, dígitos y caracteres especiales. Bueno, eso básicamente va a ser a su elección. Entonces, siguiendo con el ejemplo, pues veamos la tabla, cómo resultarían los códigos, ¿no? Presidencia, PRE. Cobranzas, COB. Forma de codificar. Siempre recomiendo las iniciales. 3 letras iniciales para poder codificar. Ahí está un ejemplo. 2, nos dice, ¿no? Forma una codificación para los tipos de documentos. Podría ser según la mostrada en la tabla, ¿no? También podría, si ya yo creo un código para el tema de las áreas, ¿de acuerdo? También hay que crear una codificación
por el tipo de documentos, ¿no? Carta, CAR, circular, CIR, cotización, COT, por ejemplo. También puedo crear mi clasificación, mi codificación, perdón, de los documentos que tiene el área o la organización. Entonces, con esto, pues yo ya puedo crear, digamos, una tablita más precisa, ¿no? Por ejemplo, el área, ¿no? El documento, el correlativo y la descripción, ¿correcto? Y la fecha, por supuesto, si no, relacione en una tabla, dice, las dos codificaciones, es decir, escriba el código de la tabla 1 seguido del código de la tabla 2 seguido del correlativo y seguido de una breve descripción, ¿no? Puede agregar la fecha de actualización y ubicación. Entonces, con esta tablita y con esta clasificación previa, yo ya puedo armar una tabla que se acomode a mis necesidades. Con esto yo ya puedo organizar mis documentos, ¿no? ¿Qué área es? Básicamente, eh, por ejemplo, aquí, ¿no? Cal era calidad, ¿no? Calidad, para seguir el ejemplo. Calidad, entonces acá estoy viendo calidad. Documento MAN, el MAN que era, por aquí tiene que estar manual, ¿no? Manual, por ejemplo, de esa unidad. Entonces, el manual de calidad, número 1, no es un manual de organización, fecha tal. Con eso, ¿qué estoy haciendo? Organizando, clasificando mis documentos. Y así, sucesivamente. Entonces, básicamente, con esta tabla de registro de documentos, pues me ayudaría a hacer un mejor seguimiento de los mismos. ¿Correcto? Entonces, muy bien. ¿Cómo registrar correspondencias? ¿No? Podríamos hacerlo de la misma forma, ¿no? Una correspondencia, recuerden que es un documento que básicamente sirve para responder, para establecer alianzas comerciales, ¿no? Un propio correo puede ser una correspondencia, ¿no? Pero bueno, si es necesario registrar las correspondencias para poder archivar y llevar el control. Vamos a ver sus pasos en este caso, ¿no? Mediante una ejemplificación que ayudará a exponer el método de registro. Primero, básicamente hay que establecer una codificación que se adapte a su organización. Dos, forma una codificación de los tipos de documentos que ya vimos, ¿no? Paso 1 y paso 2, básicamente. Ahora vamos a ver acá un poquito el ejemplo. 3, escribe una codificación para relacionar el medio o envío de la correspondencia, ¿no? Lo que ya vimos anteriormente, ¿no? Código medio, carta, email, Gmail, es una tabla de tipos de medios. Luego dice, escribe una codificación para relacionar el tipo de clientes internos y externos que tiene su organización. Podría ser la mostrada en la tabla número 5, ¿no? Por ejemplo, el Banco Provincial, ¿no? Banco Central de Venezuela, Banco del Caribe. Tengo una relación y también les puedo crear unas siglas a este tipo de organizaciones. También debo crearles unas siglas. Entonces, se relacione una fórmula en la cual podría ser en Excel los siguientes campos señalados a continuación, ¿no? Básicamente, el campo, la descripción y todo esto, en conclusión, quedaría de esta manera, ¿no? ¿Qué tipo de documento es? La clasificación, el documento, el mes, el código como tal, ¿no? Básicamente la unión de estos tres, en qué fecha se va a recepcionar, qué medio, ¿no? Para y el asunto. Entonces, con eso, yo ya voy a tener en Excel sobre todo, un una mejor clasificación de mis documentos. ¿Lo podríamos hacer aplicando a otros pasos? Claro que sí. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la explicación para que ustedes también lo puedan revisar, ¿no? Porque por el tiempo no nos va a dar. Pero aquí está muy claro, muy especificadito cómo tienes que hacer para llegar a esto, básicamente. ¿Correcto? Muy bien, entonces, ¿cómo archivar los documentos? Bueno, también podríamos hacerlo previamente elaborando, nos dice una tabla, ¿no? Primero, pues hay que tener en cuenta que cuando yo quiero archivar documentos, podría considerar en este caso, para tener, digamos, y saber dónde está la información y qué documentos hay de una manera más rápida y precisa, previamente en mis documentos físicos, elaborar una tabla y decir qué es lo que tengo, ¿no? O qué documentos van, de dónde a dónde. Y es básicamente lo que yo hacía en su momento cuando trabajaba en Telefónica, en Adeco, eso, ¿no? O sea, toda caja iba básicamente eh, con su documento impreso de qué archivos van aquí, de número tal a número tal, qué documentos van aquí. Entonces, es lo mismo básicamente acá. En este caso, se tiene un cuadro mucho más elaborado que se habla, por ejemplo, que debe tener principalmente el área,
¿De acuerdo? ¿Qué sistema es? ¿Qué número? ¿No? ¿Qué proceso? ¿Qué su proceso corresponde y cuál es su descripción? Entonces, esta tablita nos podría servir y mucho para poder organizar nuestros documentos, ¿no? Básicamente es para archivar documentos, ¿no? Ahí lo tienen en pantalla. Entonces aquí nos da los pasos, ¿no? Cree una carpeta para cada área, dependiendo de la información que tenga, elabore los lomos e índices siguiendo el registro de la tabla 9, es decir, esa tablita, ¿de acuerdo? Puede usar la misma codificación tanto para los archivos físicos como para los electrónicos, porque eso sería lo ideal, ¿no? Entonces ya en la recta, en esta parte final, eh, es que no hay una sola forma de clasificar los documentos. Ya esta segunda parte, donde ven este tipo de material, es otra forma de cómo nosotros podríamos agrupar los documentos, porque como lo dije, no existe una sola forma, o sea, depende del tamaño, de las necesidades de la empresa. En este caso, por ejemplo, hablamos eh, de las agrupaciones documentales, ¿no? Que principalmente tienen un fondo. ¿Cuál es el fondo? Es la totalidad de la documentación producida y recibida por una institución o persona en el desarrollo de sus funciones o actividades. Por ejemplo, clases, ¿no? Fondo abierto, fondo cerrado, fondo mixto. ¿Y qué podríamos considerar ahí? La alcaldía, ¿no? El fondo de Banco Central Hipotecario, el fondo de Banco Cafetero, es decir, básicamente son organizaciones, ¿no? De cómo vamos a agrupar la información. Y luego ya vienen las agrupaciones documentales, es decir, ya por secciones. Por ejemplo, en la estructura archivística, unidad administrativa productora de documentos, nos referimos ya por secciones, por ejemplo, a la división administrativa y financiera. ¿Cuáles van a ser las subsecciones? Pues bien, vamos a dividirlo en grupo de talento humano, grupo de tesorería, grupo de contabilidad, etc. Entonces es otra forma de cómo nosotros podríamos dividir nuestros documentos, ¿no? Podríamos hacerlos también por series y subserie documental, ¿no? Series, actas, contratos, proyectos. ¿Cuáles serían las subseries? ¿Qué actas tenemos? Actas de junta directiva, actas de comisión de personal, actas de comité de archivo en los contratos. No solamente hay contratos, pues hay muchos tipos de contrato. Subseries, contratos de arrendamiento, consultoría, compraventa, prestación de servicios. ¿Me dejo entender? Entonces, esto de agrupación documentales yo también le veo muchísimo potencial, es muy entendible, está muy claro que podríamos hacerlo de esta forma, ¿correcto? Eh, También por los tipos de documentos. Yo también puedo organizar la información por tipo de documentos. Y eso es muy común verlo sobre todo en el sector privado, ¿no? Facturas por meses sobre todo, por meses, por año, principalmente, ¿no? Resoluciones, igual. Acuerdos, circulares, memorándum, pólizas o actas de inicio. Entonces también podría hacerlo, organizar mi información por tipos de documentos. Bueno, por aquí tenemos algunos ejemplos que hemos sacado de, obviamente, de Internet, de cómo las instituciones pueden crear sus propias tablas de retención documental, ¿no? En otras palabras, pues corresponde al listado de series y subseries con sus respectivos tipos de documentos a los cuales se les asignan los tiempos de retención de acuerdo con lo establecido por la ley. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una tabla de retención documental de la República de Colombia, ¿no? Donde básicamente pues, se puede apreciar, ¿no? Si sacamos por acá un poco el cursor, podemos ver pues básicamente, ¿no? A la oficina que corresponde, ¿no? Podemos ver el tema del código, las series y subseries, ¿no? Ya vimos, ¿no? Actas y los tipos de actas, las circulares y los tipos de circulares, retención básicamente por ahí en años, ¿no? La disposición final a dónde va a ir y el procedimiento que corresponde. También acá nos explica un poco lo que es cada punto, ¿no? La oficina productora, el código como tal, la serie, lo que ya vimos, ¿no? ¿De acuerdo? Las series básicamente y la subserie, lo que ya vimos, es decir, cómo vamos a agrupar la información. Luego acá, por ejemplo, tenemos que la disposición final se refiere, no hace referencia a la tercera etapa del ciclo vital, resultado de la valoración con miras a su conservación permanente o a su eliminación, selección por muestreo o microfilmación. Pues ahí se determina qué tipo de disposición final le vamos a dar, ¿no? Por ejemplo, CT se refiere a la conservación total, para que lo tengan en cuenta. Si de repente corresponde eliminar, ¿no? Entonces, dependiendo
del tipo de documento se va a analizar qué trato le vamos a dar. Es un buen formato que en realidad podría ayudar para que ustedes lo puedan replicar en sus organizaciones. O en el caso de M, se refiere a la microfilmación, ¿no? Si es necesario filmarlo, si es necesario archivarlo de manera digital. Esa selección, ¿no? Es el proceso mediante el cual se determina la conservación parcial de la documentación, ¿no? Y básicamente el procedimiento, en esta columna deben consignarse los procesos aplicados en la modalidad de muestreo, microfilmación y eliminación, ¿no? ¿Qué tipo de proceso básicamente se le va a dar? Entonces, con esto hemos llegado a la parte final y en realidad es un material bastante bueno el que hemos tratado de organizarles para ustedes ya en una fase más práctica de qué o de cómo podemos organizar la información, cómo podemos clasificarla, qué tipo de tablas podríamos utilizar para poder tener un mejor control de la misma. Entonces, lo hemos hecho a través de una casuística y espero pues, que en realidad les sirva todo esto. No sé si hubiera alguna pregunta, recuerden que pueden preguntar por el chat, pues los escucho, de lo contrario ya estaríamos llegando